Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que en esta hora se conectan con nosotros. Le damos la gloria a Dios, la honra y la alabanza. Y oramos para que el Señor sea tomando control de este tiempo, de nuestra mente, de nuestros corazones, dándonos un espíritu aprendible y podamos discernir entre lo santo y lo profano. Podamos entender hoy el día de Santa Cena y vamos a tocar algo acerca de esto. Oremos al Señor y démosle gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Bendecimos tu nombre eterno, nos ponemos delante de tu presencia en esta mañana, Dios, para darte gracias, Dios mío, por tu fidelidad, para darte gracias, Dios mío, Señor, por tu palabra, para darte gracias por nuestras vidas, por la oportunidad que nos da de ver la luz de un nuevo día, Señor, por darnos, Dios mío, la oportunidad de perseverar, por el privilegio hermoso que es poder compartir, Señor, con cada uno, Señor, de tus hijos, Dios mío, Señor, este alimento espiritual que es tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que haga de nosotros instrumento, Dios, para la gloria tuya, que podamos deleitarnos en ti, podamos fortalecernos, podamos, Dios mío, darte el honor, podamos darte la gloria, podamos darte la alabanza y la adoración, Señor, y podamos permitir que tu Santo Espíritu, Señor, opere milagros gloriosos en nuestra vida, transformando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, Dios, y haciendo que nuestras vidas, Dios mío, puedan tomar, bendito Dios, el rumbo recto, Señor, enderezar nuestros pasos, volver a las sendas antiguas, Dios mío, y saber, Señor Dios Todopoderoso, de que tú estás con nosotros, Señor. Oh Padre Celestial, nos ponemos delante de ti en esta mañana, Señor, pidiendo bendición, pidiendo, Dios mío, Señor, tu intervención gloriosa en medio de tu pueblo, Padre, en medio del conflicto, de la crisis, del cataclismo, Dios mío, nosotros, Señor, somos guardados por el poder de Dios mediante la palabra, mediante la fe en la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque Dios de los cielos, tu palabra dice, Dios mío, Señor, bendito Dios que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, Señor. El apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, Señor, y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo te pido, Señor, añadas a tu iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Que se cumpla tu promesa divina, que se cumpla tu palabra, que se cumpla, Dios mío, tu propósito eterno, que se cumpla, Dios mío, en cada una de nuestras vidas, esa gracia, ese poder, Señor, y esa bendita libertad que tú nos has dado, Padre, pueda ser manifiesta en nuestro corazón para aprender tu palabra. No permitas que ningún concepto, ningún pensamiento de hombre, Señor, ninguna razonamiento humano, Dios mío, se cruce, se interponga, Señor, con la verdad, Señor. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, oramos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, para darte toda la gloria y la honra, decirte, Señor, estamos admirados, Dios mío, Señor, por tu protección, por tu cuidado, por tu provisión. Señor, estamos admirados de tu bondad. Y de verdad, Señor, estamos aprendiendo a conocer, Señor, aquellas cosas que ojo no vio ni oído yo, que ni siquiera habían subido en el corazón del hombre. Tú, Dios mío, las has determinado para este tiempo. Las has destinado, Dios mío, para tus hijos, Dios mío, Señor. Por eso, Señor, nuestro corazón está firme, está confiado en ti, Señor. Y hallamos, Dios mío, de nuevo, Señor, para hablar de ti, para hablar tu palabra, para testificar, Señor, que tú eres el Dios eterno, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Padre de Gloria, y que no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a discernir la iglesia, ayúdanos a discernir tu cuerpo, ayúdanos a discernir, Dios mío, Padre maravilloso. Hoy queremos participar, Dios mío, Señor, dignamente de tu mesa. Hoy queremos, Dios mío, Señor, bendito Dios, participar, Dios mío, bendito Dios, de la bendición, Señor, de poder, Señor, estar reunidos, Señor, en torno a la palabra, en torno, Dios mío, Señor, a la fe, en torno a Cristo, Señor, y aunque estemos distantes el uno del otro, permanecemos unidos, Señor, en un mismo espíritu, Dios mío, porque el espíritu es el que nos guía a toda verdad. Y hoy, Señor, tu verdad, Señor, derrumbará, Señor, algunos engaños, algunas cosas que no hayamos entendido. Hoy, Señor, seremos libres de toda opresión, Señor. Yo confío que tu palabra nos hace libres. Tu palabra lo dice, Señor, tú está escrito, Dios mío. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Por eso yo oro y pido, Señor, seas tú, Señor, glorificándote a través de esta enseñanza,
podamos comprender tus propósitos eternos, podamos comprender, Señor, tus misericordias y podamos aprender, Dios mío, de ti. Oh Señor Dios Todopoderoso, glorifícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús y ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tus misericordias, Padre. Yo oro a ti por todos los hermanos que se encuentran enfermos, debilitados, se encuentran en estrecho, Señor. Yo te pido bendición para cada uno de ellos, traiga sanidad. Señor, el poder de los milagros se manifieste, Señor. Yo creo por milagros, Señor. Oro, Señor, por aquel que está postrado en cama, Señor. Que aunque, Dios mío, Señor, no lo conozcamos, tú lo conoces y, Señor, y tiene misericordia. Y aporta, Dios mío, y le entregas tu misericordia en esta mañana, Señor, para que él, Señor, pueda afianzarse, Señor, en la palabra, pueda afianzarse en la fe y pueda tener disposición, Señor, para seguir adelante, Señor. Oro por aquel debilitado, Señor. Oro por nuestra hermana, Dios mío, que se encuentra, Dios mío, Señor, limitada, Señor, por la dolencia, Señor, por las aflicciones, Dios mío, que le ha tocado vivir, Señor, y padecer. Señor, yo sé que tú, Dios mío, no te olvidas de ella. Yo sé, Dios mío, que tú, Señor, no te complaces en la injusticia, tú no te complaces en el dolor de tus hijos, Señor, sino que eres misericordioso, Padre Dios, porque sabes y entiendes, Dios mío, que somos polvo de la tierra. Tú eres nuestro formador, Señor, y tú conoces nuestra dolencia, nuestras enfermedades, tú conoces, Dios mío, todo, Señor, por cuanto tú viniste también a participar de sangre y carne, Señor, y cargaste nuestros pecados, Señor, y te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros, Dios mío, te entregamos cada carga, te entregamos, Dios mío, cada dificultad, cada problema, cada necesidad, y ponemos delante de tu presencia nuestra vida, Señor, para que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, con tu amor y con tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender tu grandeza y tu santidad. Bendice esta reunión. Bendice, Dios mío, Señor, la actitud de cada uno de nuestros corazones, Señor. Danos palabra, fluye Espíritu Santo con libertad. Toma control y dominio de nuestras conciencias, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra se quede escrita en nuestro corazón, que podamos atesorarla y podamos, Dios mío, Señor, participar dignamente de tu mesa, Señor. Tener comunión contigo a través del pan y a través de la copa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hablar hoy un poquitico. Hoy es día domingo. Nosotros, en nuestra congregación, Iglesia Casa de Misericordia aquí en Florida, acostumbramos, no una costumbre pagana, sino una costumbre humana, sino conforme a las Escrituras. Pablo dice que el primer día de la semana están reunidos para partir el pan. Nosotros lo hacemos el primer día de la semana, que es el día domingo. No dice la escritura que hay que tomarlo cada domingo, sencillamente dice que Pablo el primer día de la semana se juntó con los hermanos para partir el pan. Entonces puede que alguien diga, bueno, eso es cada año, un domingo, cada 6 meses, bueno, lo que sea. Nosotros lo tomamos, no vamos a hacer diferencia de eso. Eso ya es cuestión de revelación, es cuestión de espíritu, de que el espíritu nos dé testimonio, y hoy vamos a hacerlo nuevamente como lo hacemos en la mañana y en la tarde. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Vamos a ir a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, porque yo quiero que hoy hablemos acerca de lo que dice la Biblia, ¿no? De la Santa Cena. Ya sabemos nosotros que en la iglesia de Corinto, lo hemos hablado en los cultos anteriores, los domingos, había desorden para participar de la Santa Cena. Y entonces Pablo lo reprende, ¿no? Y le dice, en esto que sigue no los alabo, porque cuando se reúnen como iglesia para lo mejor, resultan haciendo lo más malo, porque ustedes se reúnen y cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Entonces comen ustedes su cena y no la cena del Señor. Y luego da unas instrucciones acerca de lo que él recibió, o sea, la instrucción que él recibió directamente del Señor, porque recuerde que Pablo no predica el Evangelio de hombres ni por hombres, sino por revelación expresa y directa del Señor. Y dice en el verso 23 del capítulo 11
de la primera carta a los Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, esta es una enseñanza. Para participar de la Santa Cena debemos hacer una enseñanza también de cuando en vez o continuamente. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Algunos no les gusta que uno cite las cosas que ya pasaron, no dice, no, que el Antiguo Testamento. Pues el Señor vivió en el Antiguo Testamento, porque Él vivió bajo el Antiguo Pacto, Él es el que establece el Nuevo Pacto. Todo lo que hizo el Señor lo hizo bajo la ley, para cumplir la ley. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, verso 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando estamos participando de la Santa Cena, estamos anunciando la muerte, que Cristo murió por nosotros, que nos resucitó de entre los muertos, estamos muertos en pecados, ahora somos nuevas criaturas, ahora somos una nueva creación, ahora somos su cuerpo. Entonces, hasta que Él venga, y cuando Él venga, entonces junta la cabeza y el cuerpo y vamos a la casa del Padre. Es muy necesario esta enseñanza hoy para hacer conexión con lo que hemos estado estudiando acerca de la iglesia y la gran tribulación. Bueno, dice entonces el verso 27, de manera que cualquiera que comiere pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice que cualquiera que coma indignamente de este pan o beber esta copa será culpado de dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Lo van a culpar del cuerpo, o sea, todo el sufrimiento de Cristo, los azotes, la corona de espinas, la flagelación, el caerse, el andar con la cruz, todo el sufrimiento de Cristo y el derramamiento de su sangre, a todo el sacrificio de Cristo se lo van a cobrar. Dice, de manera que cualquiera, escuche bien, que comiere indignamente, o que comiere este pan, o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces no está diciendo que un creyente no es digno, sino que se comporte indignamente, que tenga una conducta indigna. Miramos a ver. Y dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué se va a probar? Si es digno o no es digno de participar de la Santa Cena. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que comiere y bebiere indignamente sin discernir, aquí le explica qué es lo que es indigno. ¿Qué es lo que tenemos que probar? El que comiere y bebiere indignamente sin discernir. La palabra discernir es entender. Discernimiento quiere decir entendimiento. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué van a hacer? Lo van a juzgar por no entender el cuerpo del Señor, y el resultado de ese examen que le hacen, de ese juicio, es que es indigno y que está participando del cuerpo indignamente porque no está anunciando su muerte y también su venida, porque no entiende el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí vamos a hablar un poquitico de esto. Dice, por lo tanto, pruébese cada uno y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y beba para sí. ¿Cuál es el juicio? ¿Cuál es la condenación? Por lo cual hay muchos enfermos. Entonces, la Santa Cena trae sanidad o puede producir enfermedad. Si la toma dignamente va a traer libertad, sanidad. Y hay muchos debilitados. Consecuencia de tomar la Santa Cena dignamente es la debilitación, la debilidad espiritual y física también. Y muchos duermen. Dormir es morir en Cristo, ¿no? No dice que se va a morir para irse al infierno, no. Va a ser cortado. Es como creyente, va a dormir, no va a morir, va a dormir.
En el Señor, los que somos salvos, se llama cuando uno ya termina su carrera y sigue el camino de todos los hombres, como dijo David, pues se va al cementerio igual que el inconverso. Lo único es que el inconverso muere y el creyente está dormido. Hay una diferencia. Hay una diferencia en que el sueño se puede interrumpir, pero la muerte no se puede interrumpir. Entonces, cuando venga el Señor, ese despierta porque un sonido de trompeta lo levanta, lo despierta y entonces él resucita, mientras que el otro está muertito, se queda ahí muertito. Nadie lo molesta, nadie le asegulla, no se da cuenta de lo que pasa, no se da cuenta, se dará cuenta al fin en el juicio del gran trono blanco que lo van a despertar, pero para que se vaya a condenación. Pero bueno, no estamos hablando de eso ahora, pero le explico esa parte. Entonces, si nos examinamos, dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿quién nos tiene que examinar? Nosotros. ¿Quién nos va a juzgar? El Señor. Pero ¿quién es el fiscal que va a hacer el estudio de nuestra conducta? Nosotros mismos, nuestra propia conciencia. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. O sea, tenemos la oportunidad de evitar ese juicio cuando nos examinamos interiormente si estamos haciéndolo correctamente. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea que el debilitamiento, la enfermedad y la muerte vienen como castigo, no para condenación, vuelvo y le repito. Somos castigados por el Señor para que no seáis condenados con el mundo, o sea, con el resto de personas que hacen parte del mundo, que es el sistema contrario a la voluntad de Dios. El mundo es, por eso la Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque ahí los que aman esas cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que eso no es el amor de Dios, que eso no proviene de Dios sino del mundo, etcétera. Entonces, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces el Señor puede cortar a una persona para evitar que se pierda. Puede hacer que una persona se enferme para que en medio de la enfermedad él entienda que no están dando dignamente con el Señor. Puede ser que se debilite para que él tenga que buscar las fuerzas en el Señor y ahí comprende él que está haciendo las cosas mal. Pero de ninguna manera vamos a hablar, ni se habla en este pasaje de condenación. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros comamos y bebamos dignamente. ¿Qué es dignamente? La palabra dignamente es que seamos aprobados, que estemos capacitados, que lo hagamos que no ofenda al Señor. Ejemplo, usted hace parte de un club social, vamos a ponerle un club campestre, por ejemplo, y ahí tiene derecho a entrar con su familia, tiene derecho a reuniones, es miembro de ese cuerpo, digámoslo así, que es un club, pues hace parte de esa asociación, usted paga sus cuotas, está al día en las cuotas, ese día hay una reunión importante para nombrar junta directiva, luego hay una cena, viene el presidente de la república, viene un alto dignatario, están invitados y le dicen, bueno, a usted aquí el tal día tenemos una reunión especial. Nosotros hoy celebramos una reunión especial con la Santa Cena. Al que le estoy, del ejemplo que le estoy colocando, le dicen al miembro de ese club, usted tiene una reunión especial hoy. Entonces, hoy tiene que venir de frac. Y las mujeres con un vestido de noche, un vestido negro, con lentejuela, de largo, en fin, allá le ponen las condiciones. Entonces resulta que usted dice, no, porque yo soy miembro, yo soy hijo del presidente, del gerente, del administrador de este negocio, tengo derecho, a mí nadie me va a decir nada porque pues yo soy familiar de un alto ejecutivo aquí, y llega y se presenta en franela, en camiseta, como decimos popularmente, y en unas pantalones cortos, bermudas, pantaloneta y en zapatillas. Usted no está, usted está quitando dignidad, está quitando jerarquía, le estaríamos quitando a esa reunión la autoridad.
Entonces estaremos haciendo las cosas como a nosotros nos provoca, estaremos violando las normas, las reglas que rigen esa reunión. Otro día puede ser que es un día sábado, un día de campo, un día festivo, un día pues de descanso y usted puede ir y entrar como quiera, en sus bermudas, en sus cortos allí, sus pantuflas y toda esa cuestión y está bien, pero ese día es una reunión especial. Dice aquí va a haber una persona que vamos a honrarla, vamos a que nos apruebe unos proyectos, que nos dé unos préstamos para ensanchar esto. Entonces, a esa reunión hay que mantenerse bien titino, bien puestos los trapos, digámoslo así, para honrar a esa persona. Entonces, en la Santa Cena se honra al Señor. No es que Dios no esté, el Señor no esté presente en las demás reuniones, es que en esa hora se va a honrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Se va a traer a memoria y se va a decir, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo con la cual me redimió, el sufrimiento de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Hasta que Él venga, lo tenemos que hacer. Bueno, entrémosle pues. Vamos a ver que la Biblia dice que el que comiere y bebiere indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, o sea que no es digno de un creyente participar de la Santa Cena cuando no discierne, no entiende el cuerpo del Señor. Sí, mi hermano, yo entiendo que Cristo pobrecito, lo acusaron falsamente, lo vendieron por 30 monedas, lo traicionaron, le dieron azote, le pusieron corona de espinas, lo desnudaron, le quitaron el manto, se repartieron las vestiduras de él, lo insultaron, le dieron a beber vinagre mezclado con mirra y todas esas cosas, pobrecito el Señor. Bueno, si usted entiende lo que sucedió, entiende el acontecimiento, pero no entiende es el producto, el fruto, la responsabilidad y lo que se logró y de lo que Él nos entregó por ese acontecimiento que usted conoce a la perfección, porque lo ha leído, porque ha visto las películas, se ha emocionado, ha llorado viendo al Señor crucificado, lacerado y todas esas cuestiones. Entonces, eso había que analizarlo un poquitico mejor a la luz de las escrituras. Entonces vamos a dar esta enseñanza, pues si quiere póngale discerniendo el cuerpo del Señor o entendiendo el cuerpo de Cristo. Vamos a entender el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar un otro pasaje bíblico en la primera carta de los Corintios, capítulo 6, versículo a ver, vamos a ver. Dice, en el capítulo 6, dice, ¿no sabéis que los injustos, dice en el verso 9, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. De tal manera que si una persona, usted se convirtió ayer y entiende que ya fue perdonado, que ya fue lavado con la sangre de Cristo, eso éramos antes, pero ya no. Entonces no van a tomar ahora la enseñanza mal tomada en que usted piense que le estoy diciendo que nosotros somos caídos del cielo, traídos de Marte o de la Luna y que nosotros nunca hemos conocido esas cosas. Dice de eso y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya somos dignos de ser miembros del cuerpo de Cristo, ya somos dignos de ser cristianos. Bueno, aquí ahora dice así, dice aquí que, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Ya eso no está en nosotros, ya hemos sido lavados. Dice, o ignoráis
que por precio fuisteis comprados. Entonces nosotros fuimos comprados por un precio, que es el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso tenemos que entenderlo. Y que somos miembros de su cuerpo. Entonces ahora vamos a entenderlo, qué es el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Colosenses, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Por favor, anote estas citas, o si tiene su Biblia, téngalas en cuenta, una marquita allí, lo que sea. Capítulo 1, versículo 15 al 19. Es un contexto muy bonito todo el capítulo 1, y más adelante, atrás, mejor atrás de estos versos, dice que nosotros debemos andar como es digno de la vocación, o sea, el llamamiento que el Señor nos convocó. Bueno, Colosenses 1.15, vamos a discernir el cuerpo de Cristo. De una vez le voy a decir qué es lo que tenemos que entender para tomar la Santa Cena. El cuerpo de Cristo no es el cuerpo que se crucificó. Sí, él murió por nosotros, sufrió muerte de cruz, amén. Pero lo que ahora la iglesia, usted y yo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Usted es un miembro del cuerpo, yo soy otro miembro. Esto se lo voy a explicar para que lo podamos entender, porque si no lo entendemos, entonces actuamos mal. Por eso nos peleamos, por eso nos blasfemamos, por eso nos ofendemos, por eso toda esa cuestión, porque no se entiende el cuerpo de Cristo. Y cuando no se entiende el cuerpo de Cristo, entonces ahí sí no estamos habilitados para tomar la Santa Cena. Miremoslo. En Colosenses 1.15 al 19 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces quiere decir que el Señor creó al hombre, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero nadie ha visto jamás a Dios. Y entonces usted mira a su hermano y lo mira y tiene esos rasgos ahí todos simpáticos. Y dice, no, imposible que Dios sea tan feo. Yo no creo, porque si fuimos hechos a la imagen de Dios, creo que el Señor lo asusta a uno. Entonces no se trata de eso. Él es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios es espíritu. Y entonces Cristo es la imagen que nos muestra a Dios, al Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nadie lo puede ver. Ninguno de los hombres lo ha visto ni lo podrá ver, porque Él habita en lugar inaccesible, porque Dios es espíritu. Entonces ahora Él pone su semejanza en nosotros. Nosotros somos seres espirituales. Sea que sí o sea que no acepte a Cristo, seguirá siendo espiritual porque tiene eternidad. Entonces, sea que viva con el Señor, sea que vaya a condenación, eternamente irá a condenación o eternamente estará con el Señor. Entonces, nosotros tenemos la semejanza de Dios. Y la imagen nos la muestra ahora en Cristo Jesús. Como el hombre no conoce a Dios por la fe, entonces le toca al Señor enviar, porque algunos dicen como el apóstol, el discípulo Tomás, dijo, yo primero ver para creer. Ah, bien, eso dijo él. Y entonces, para que crea, entonces aquí dice, vino el Señor para que nosotros lo veamos y podamos creer. Ahora el Señor está invisible, ya se fue. Ahora la iglesia tiene que mostrar a Cristo a través de ella. Pero vamos por partes. Él es la imagen del Dios invisible. A nadie lo vio. Viendo a Cristo conocemos al Padre. Él dice, el primogénito de toda la creación. Cuando dice primogénito, no se está refiriendo a que Él fue creado. Porque algunos dicen, no, pues es que hay doctrinas que dicen, no, porque el Señor fue creado, Él es hijo, entonces él lo hizo el Padre, no, Él es eterno. Él está hablando que Él es el primogénito de toda la creación, que es el primero en su género. Es el primero en su género, si usted quiere decirlo, es el primero en su genética, si quiere. Entonces Él tiene la genética del Padre, pero tiene la genética del hombre, porque Él se hizo hombre, es el primero en su género, de ser Dios y ser hombre al mismo tiempo. Es el primero en su género, Él no es creado, es el primero en su género. Él dice, cuando dice unigénito, dice es el único en su género, en esa forma de ser. Es el primero en ser hombre y ser Dios, en ser hombre y tener, de ser Dios que se hizo hombre para pues Dios lo conoce todo, pero para mostrarnos el camino,
para que hacernos entender que Él puede compadecerse de todas nuestras necesidades y de todas nuestras debilidades, porque Él vino y se hizo carne y sufrió, tuvo hambre, tuvo sed. La Biblia lo enseña. La Biblia dice que se cansaba, se sentó cansado junto al pozo de Jacob cuando llegó la samaritana. Él también se cansaba, tuvo hambre en el desierto después de 40 días. ¿Quién no va a tener hambre después de 40 días sin comer? Y entonces, así sucesivamente. Él es el primogénito, es el primero en su género de toda la creación. Entonces no hay en la creación otro igual a Cristo, no hay otro igual a Cristo que haya venido a la tierra, que haya participado de carne y sangre, haya sufrido esa muerte horrenda y ahora esté otra vez en el trono. No hay sino Él, únicamente Él. Entonces, porque en Él fueron creadas todas las cosas, fue en Él. Él es el principio y el fin, es el primogénito de la creación. El principio, toda creación nace en Cristo, Él es el principio y el fin de todas las cosas. El alfa y el omega, así empieza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿en quién la creó? Diga, en Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Entonces no piense usted que creaciones hay únicamente, no podemos pensar nosotros solamente en la tierra. En los cielos hay creaciones que no pertenecen a esta tierra, pero pertenecen a la creación de Dios. Por ejemplo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo ese mundo creacional. Entonces, o ese mundo creado mejor, dice él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En los cielos hay cosas visibles y hay cosas invisibles, sean visibles o sean invisibles. Hay cosas invisibles que nosotros no las podemos ver, pero no quiere decir que no existan. Nosotros tenemos que entender que hay un mundo espiritual. Usted, por ejemplo, no ha visto un demonio, o puede que sí lo haya visto cuando se ha manifestado de forma física, material, o lo haya visto en la dimensión espiritual, pero no quiere decir que no existan. Hay gente que niega esto. Usted no puede ver los ángeles, pero existen. Usted no puede ver los microbios que hay en el aire, pero porque eso se necesitan verlo mediante un aparato que se llama microscopio. Y esas cosas espirituales que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, las invisibles no las puede ver sino con el microscopio de Dios, que se llama fe, que se llama creer en su palabra. Si la palabra nos cuenta que hay cosas así, nosotros debemos creerlas, no es obligación creerlas. La fe viene por el aprender de Dios, por el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos la palabra de Dios, entonces debemos nosotros obedecer la palabra y tenerla por cierta, porque si estamos dudando de lo que Dios dice, entonces la fe no funciona. La fe es una plena convicción de las cosas que ha dicho y que dice y que ha dicho Dios. Invisibles, invisibles. ¿Qué hay invisible y qué hay visibles? Visibles, invisibles, sean tronos. Aquí en la tierra hay tronos. Aquí hay tronos, o sea, hay tronos, dominios, sean principados. Principado quiere decir arches, es la palabra que quiere decir principales. Los principales de este mundo, los gobernantes. Tenemos los principales gobiernos del mundo son Estados Unidos, Rusia, ahora ya se metió China, se metió, bueno, así, esos son los principados, o sea, los principales, sean o sean potestades, o sean autoridades. Todo eso fue creado por medio de Él y para Él. De tal manera que los gobernantes de este mundo fueron creados para que gobiernen para Él. Ellos no lo saben, pero igual fueron creados y Él es el que quita y pone reyes. Pero también hay en el mundo espiritual invisible, porque ahí dice cosas creadas, visibles o invisibles, también hay tronos de las tinieblas. ¿Ve? La carta, una de las cartas a las iglesias dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde moras tú, donde tiene el trono Satanás. En esa época el trono de Satanás estaba en Pérgamo, hoy está en Roma. Entonces eso es un trono visible. Es un trono visible. ¿Por qué le digo que en Roma? Porque es trono de las tinieblas, porque la idolatría y el creerse igual a Dios y ser infalible no es de la luz, sino de las tinieblas.
El único infalible, el único mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo el Señor, y cuando se toma el lugar de Cristo, pues ya se está de parte de las tinieblas. Esto hay que hablarlo claro, sin temores ni nada de esas cosas. Entonces, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, hay dominios. Hay en la tierra, hay países que dominan territorios que no están en su geografía. Ejemplo, Estados Unidos tiene dominio sobre Puerto Rico. Puerto Rico es una isla que está lejos, pero él la domina. Ve, hay gobiernos comunistas que dominan las naciones, las infiltran con bandas armadas, con de todo. Esos son dominios que un gobierno no puede sostenerse, que lo derrumban, que lo impiden, que lo destruyen y toda esa cuestión. Esos son dominios. Sean principados, sean gente principal de un país, de cada país tiene gente principal, los adinerados, los industriales, los políticos, en fin, hasta los religiosos. Y sean potestades, autoridades. Hay gente que tiene autoridad, por ejemplo, los vigilantes, los policías, tienen autoridades delegadas que ellos pueden ejercer esa autoridad y nosotros estamos bajo esas autoridades. Entonces, todo eso fue creado por Él y para Él. ¿Para qué? Porque Él domina y gobierna sobre toda la creación. Entonces, sea que los gobernantes no operen en el plan de Dios, en la ordenanza de Dios, pues ellos tendrán que darle cuenta y nosotros únicamente someternos a la autoridad porque así dice la Biblia. Y dice, Él es antes que todas las cosas. Él no fue creado, es primero que todas las cosas, es antes que todas las cosas. Él es antes de que yo naciera, Él ya era Dios y ha sido Dios siempre. Antes de que el mundo fuera creado, Él es Dios y seguirá siendo Dios. Él es antes que todas las cosas. Él es, entiéndalo, antes que todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Yo no puedo dejar a Dios, yo no puedo dejar a Cristo por una cosa creada, porque Él fue primero que eso. No es que yo no puedo, hoy no puedo orar, no puedo leer la Biblia porque primero tengo que hacer. No, está equivocado. Usted no conoce, no tiene conocimiento, no discierne lo que es el cuerpo de Cristo, no discierne la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él se mantienen, pueden prevalecer, se pueden mantener en Él, en Él. Su familia puede permanecer, su hogar, su matrimonio puede permanecer en Cristo. Sin Cristo cualquier momento se rompe, a cualquier momento un problema, el orgullo, la vanidad, un ataque demoníaco, lo que sea, se destruye. Solamente en Cristo, las riquezas, una empresa, todo subsiste en Cristo. Si usted encomienda su vida a Cristo, usted puede prevalecer sobre el pecado, sobre la maldad, sobre todas estas cosas. Entonces, en Él subsisten todas las cosas, y Él es primero que todas las cosas. Yo lo tomo muy en serio esto. Él está primero que mis intereses personales, Él está primero que mi familia, Él está primero que todo, que mi propia vida. Así lo enseña la palabra, por eso la Biblia dice que tenemos que negarnos. Entonces vamos a ir entendiendo el cuerpo de Cristo. Y dice, Él es la cabeza y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí empiezo yo, ¿qué dijimos para empezar? Que el que comiera y bebiera indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces yo tengo que entender que Él es la cabeza del cuerpo. Que Él es la cabeza, de la cabeza es el que da las ideas, las órdenes, la vida. Que sin la iglesia, sin Cristo, no es iglesia, será una organización religiosa, una organización folclórica o lo que sea, pero no es la iglesia de Cristo, que la iglesia de Cristo tiene que tener, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, tiene que tener una cabeza de donde emanan las leyes, los proyectos, los planes, la moral, los reglamentos, las ordenanzas, todo, los mandamientos. Todo viene de Cristo, que yo como miembro del cuerpo de Cristo no puedo darle ordenamiento a la iglesia del Señor. Tengo que el ordenamiento que le voy a dar es el cumplimiento de la palabra. La iglesia va a estar ordenada completamente en todo. Si la iglesia camina conforme al mandamiento de Dios, si no, no.
Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo tengo que discernir que nosotros, la iglesia, no las paredes de una edificación, sino los miembros, los creyentes que somos los miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una cabeza. Como tal, nos tenemos que someter a Él. Tenemos que obedecerle a Él. Él es el que nos va a ubicar en el cuerpo como Él quiere, es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, mi cabeza, la cabeza de una persona, da las ideas y la mano se mueve si él recibe la orden del cerebro, de la cabeza. Una pierna se mueve, usted empieza a caminar cuando usted la cabeza le dice que vaya hacia un lado. Usted no camina, usted no empieza a caminar así de un momento a otro, se levanta y se va. ¿Y para dónde va? Yo no sé. ¿De dónde le dice? No sé. ¿Qué vas a hacer? No sé. Esa es la respuesta del estúpido, del necio. ¿Cómo que no sabe? ¿Acaso se le trabaron los cables? Si una persona tiene un defecto, una afectación cerebral, entonces la cabeza no emite las señales que necesita el cuerpo, por eso hay parálisis. Por eso hay miembros del cuerpo que no se mueven, una pierna, un brazo, un lado, la parte orgánica no funciona bien. ¿Por qué? Porque la cabeza no tiene control del cuerpo. Cuando un creyente no está controlado por el Espíritu Santo de Dios, no está controlado por la palabra, no está controlado por Cristo Jesús, entonces ese creyente hace lo que le da la gana, o no se mueve, no se paraliza, no sirve, se paraliza, no sirve, no funciona, no da fruto, nada. Y esto es lo que tenemos que discernir. Entonces aquí dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero en ser Dios hombre, es el primero en morir y resucitar para vida eterna, porque muchos han resucitado. Usted dirá, Lázaro resucitó. Sí, Señor, pero se volvió a morir. Porque para vida eterna es el primero. Por eso es que Él lleva cautiva la cautividad. Y entonces dice que Él trasladó los santos del Antiguo Testamento con su resurrección, los llevó hasta el cielo y allá los tiene en un lugar esperando el tiempo del juicio, ¿no? Pero nadie podía entrar al cielo como hombre, como creación, sino después de que entrara Cristo, porque Él tiene que tener el primer lugar en todo, el primer lugar en todo. Si nosotros entendiéramos esta partecita, le daríamos el primer lugar al Señor. Y nuestro primer minuto de conciencia, cuando nos despertamos, sería dárselo a Cristo, orando, dándole gracias, honrándolo, bendiciéndolo, poniéndonos, meditando en su palabra y diciendo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y no hágase mi voluntad y no la tuya, que esa es la forma de orar de muchos que hacen la voluntad de ellos sin saber lo que Dios quiere o que Dios aprueba que ellos hagan. Esto es muy serio. No lo tome así como tan deportivamente, porque tenemos que discernir el cuerpo del Señor para tener los efectos y las bendiciones que produce en nosotros el participar de la Santa Cena. Entonces Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia es el primer lugar, el primado, que Él sea el primero en todo, por cuanto agradó a Dios que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud de Dios se vino en Cristo. Toda la plenitud es todo, 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 sin dejar nada por fuera. La plenitud es todo, total, completo. Todo viniera en Cristo. Cuando Cristo vino, vino toda la majestad, toda la gloria, todo el poder de Dios vino a la tierra en forma metido en el cuerpo de un hombre. Hasta ahora muy poquitos lo entendemos. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia y tenemos que entender nosotros que somos el cuerpo de Cristo. Que nosotros somos que Cristo es la plenitud de aquel que lo llena todo. Le voy a saltar unos versos y luego me conecto otra vez hacia el final para que no perdamos esta idea. Entonces, dice en Efesios, vamos a ir al capítulo 1 de Efesios,
del capítulo 1, versículo 15 al 23, y dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Padre. Mire, esto es un poquitico complejo, pero quiero ir a lo que es la plenitud de Dios. Luego le explicaré esto. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Bueno, aquí llegamos a lo bueno, y esto es un rollo muy grande de tela para cortar, que creo que no lo alcanzo a cortar. Ahora, escuche bien. El Señor lo resucitó entre los muertos. Vamos a simplificar y luego haremos esa otra enseñanza. Sometió toda, dice, lo resucitó y puso todos los principados, potestades, poderes, señorío y todo poder que se nombre, lo puso bajo sus pies. Escuche para que aprenda a discernir el cuerpo de Cristo. Lo puso bajo los pies del Señor. Y enseguida lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿dónde quedaron los principados, potestades, poderes, señoríos y todo nombre que se nombra? Diga, puesto bajo los pies de Cristo. ¿Dónde tiene los pies Cristo? Diga, en su cuerpo, que es la iglesia. Porque cuando sometió todas las cosas bajo Cristo, bajo los pies de Cristo, o sea, quiere decir bajo la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo, que de ahí no se pueden salir, no pueden retomar su posición anterior. Ahí los puso el Padre con la victoria de Cristo. Cristo vence y deja a todos sus enemigos por disposición del Padre, quedan sometidos a su voluntad, a sus pies, a su dominio, a su señorío. Entonces, y enseguida hace que la iglesia sea su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo. Eso me gusta a mí mucho. Entonces dijimos que en él habita, y dijimos en Colosenses también 1:15, que en él habita toda la plenitud de Dios. Entonces, toda la plenitud del cielo, del poder de Dios, toda la plenitud que le dije yo, se vino en Cristo, aquí. Y Él viene y hace un sacrificio, que ya todos sabemos cuál es el sacrificio de la cruz, con todos los sufrimientos y con toda la persecución y con toda la oposición y con todo, para que esa plenitud que Él trajo del cielo se quede aquí en la tierra en nosotros. Y nosotros somos la plenitud de Él. Esto hay que explicarlo más. Esto hay que explicarlo más porque la iglesia no entiende esto. Son muy pocos los creyentes que medio entendemos qué es lo que quiere decir la palabra. Por eso la gente tiene miedo a la muerte. Le tiene miedo. No. Le tiene miedo a la enfermedad. No. Todo nombre que se nombra. Llámese pandemia, coronavirus. Llámeselo como se quiera llamar. Ya, peste bubónica.
como se quiera llamar, plaga, pestilencia, guerra, llámese Fidel Castro, llámese comunismo, llámese democracia, llámese como lo quiera llamar. Todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero está bajo los pies de Cristo. Y Cristo los puso a los pies de la iglesia resucitada. Lo primero que tenemos que entender es esto, que nosotros estábamos muertos, o sea, en condenación, en delitos y pecados, pero Él nos resucitó juntamente con Cristo y nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Bueno, esto no se puede explicar, esto no se aprende en un solo culto, ni en dos ni en tres. Esto es un continuo, esto es explicar y explicar. Por eso se necesita un espíritu, que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque a Dios no le dio nadie jamás, el unigénito del Padre, el Hijo, Él lo da a conocer. Y si yo conozco a Cristo, entonces conozco al Padre. Por eso dijo el Señor: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entiéndame, esta pandemia, las dificultades, los problemas, el espíritu de suegra que lo persigue y todas esas cosas que pueden existir en el mundo, que son fastidiosas, malucas, que desaniman a la gente, no son mayores que la obra de Cristo, y no es mayor que el poder que Dios nos ha dado. Él sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es la plenitud de ese Cristo que trajo la plenitud del Padre. Ahora esa plenitud habita no solamente en el cielo, sino en nosotros, no solamente en Cristo, sino en nosotros. ¿Por qué? Porque aquí me toca explicarle a gran abuelo pájaro, porque tengo que volverlo a hablar, porque esto no es claro, esto no es tan fácil de entender. Esto es meditar, esto es leer la Biblia, esto es conocer la palabra, profundizar. Y para allá algunos dicen: ¿para qué yo necesito saber tantas cosas profundas? Para que conozca quién es en Cristo, para que conozca lo que hay dentro de ustedes, lo que Dios puso en cada uno de nosotros, para que entienda que cómo es posible que con todo ese poder y esa unción y esa plenitud de Cristo va a andar por ahí boleando la cabeza para un lado y para otro, indiferente ante los problemas, ante las necesidades, indiferente ante los ataques demoníacos, no conociendo la autoridad que tiene, no ejerciéndola, no sacando esa espada del Espíritu por la boca para orar. Por eso los creyentes mantienen, la mayoría mantienen en conflicto, desanimados, angustiados, con temores, con todo eso, porque no conocen, no se han dado cuenta que ellos son la plenitud de aquel que lo llena todo. Si Él lo llena todo, no hay nada sin llenar, no hay nada que ocupe, no hay nada que se pueda quedar bajo, que si Él lo llena todo, no hay nada fuera de Cristo. O sea que para el que cree, todas las cosas le son posibles. Solamente entender esto, y por no entenderlo tomamos la Santa Cena indignamente, porque somos la plenitud de Cristo, pero entonces nosotros queremos destruir el cuerpo de Cristo. Entonces yo odio yo no, renuncio, un ejemplo. El hermano odia al hermano porque es diferente a él, cuando es un miembro del cuerpo que necesita ser respaldado y ayudado por otro. Una mano lava la otra y entre las dos se lavan la cara. Cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás se duelen con él. Cuando un miembro se goza, los demás se gozan con él. Cuando usted le dice que tiene los ojos bonitos, todo su cuerpo, lo primero que se manifiesta es una sonrisa. Ay, se le estiran los cachetes, se le pone de oreja a oreja, todo se pone contento. El corazón se le pone contento, todo porque le dijeron que sus ojos son bonitos. Pero cuando le dicen que son feos, ay, qué ojos tan feos, o qué nariz tan fea, o qué orejas tan feas, entonces se pone bravo, se pone todo, se descompone, se entristece y hasta se enferma. Entonces estoy entendiendo el cuerpo de Cristo, tengo discernimiento correcto. Cuando yo ofendo a un miembro del cuerpo de Cristo, cuando hablo mal de un miembro, de un hermano,
de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo. Por él murió Cristo y él también es parte de esa plenitud. Es que yo hablo en lenguas, no importa, pero él predica. Es que él predica, sí, pero el otro profetiza. Sí, es que el otro profetiza, sí, pero este evangeliza. ¿Cuál es más importante? Todos están funcionando y todos tienen que funcionar. Para que seamos la plenitud de aquel que lo llena todo, tenemos que trabajar todos en una misma función, en una misma dirección, no individualista, no por grupos, sino en equipo. Cuando yo voy a trabajar con las manos, entonces tengo que hacer alguna obra manual, no dejo las piernas en la cama, acostado, ni tampoco puedo dejar la cabeza en la almohada. Se necesita estar unido a la cabeza, estar unido a Cristo para que Él nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender esa plenitud que está en nosotros. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, está enseñándoles. Dijo, mira, a ver que yo les voy, no solamente vamos a tomar la Santa Cena, les voy a lavar los pies, para que les quiero dar un ejemplo, para que así como yo hago, usted también haga con su hermano. Y lavarse los pies, ¿por qué se lavaban los pies? Porque los caminos eran polvorientos, ellos no habían carros, tenían que andar a pie y traían el polvo de la tierra por donde ellos habían caminado, se les pegaba el polvo, que es como decir para nosotros, se nos pega la contaminación de por donde estamos caminando. Si usted se va y se mete a cine, yo no estoy diciendo que es pecado ir a cine, no malinterprete mis palabras. Cuando usted va a cine, usted se contamina con algunas cosas que perturban su alma, que encontró en cine o en el camino al cine. Cuando usted va a una plaza de mercado, un almacén de cadena, usted vio cosas, sintió, oyó hablar cosas y todo, cosas que entonces en vez de negarle el agua para lavarlo, entonces dice, yo les voy a enseñar, le voy a lavar los pies a ustedes. Y entonces le dijo Pedro, dijo, Señor, a mí no. Yo me siento indigno de que tú me laves los pies, tú eres el maestro, el Señor. Yo te lavo a ti. Imagínese el mugre diciéndole al jabón que lo va a lavar. Imagínese usted, mire, piense nomás que no, esa falta de tino no es ahora. Sus discípulos que estaban con él no entendían lo que les decía. Mucho menos nosotros que estamos 2000 años después y que nos han cambiado a veces, mi hermano, muchas verdades espirituales por engaño. Vamos a poder comprender. Necesitamos aprender. Y entonces el Señor le respondió, tú no me hablabas a mí. Dijo, si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. O sea, estás contaminado. Yo te quiero purificar. El lavamiento quiere decir purificar. Dijo, Señor, si es así, no solamente los pies, sino la cabeza, todo, bañame pues. Y él le dijo, no, Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente los pies. Usted puede ser un buen hombre o mujer de Dios y congregarse a diario como lo hacemos nosotros. Y ser obediente a la palabra, y amar a Dios y adorarlo y servirle y hacer todo. Pero usted y yo siempre nos estaremos contaminando con las cosas del mundo. Cuando vemos la televisión, cuando vemos un noticiero, cuando oímos una conversación, aunque nosotros no sea con nosotros la conversación, usted está sentado en un restaurante, al otro lado otro está hablando cosas que no debe hablar, va en un transporte, en un bus, usted no puede tapárselo, usted no podrá impedir eso, contaminarse, usted no podrá impedir. Usted puede, la única manera de contaminarse, de guardarse de contaminación es metiéndose entre una botella y que le pongan un corcho y lo tapen bien. Mas sin embargo, aún cuando duerme, van a venir sueños, van a venir dardos del diablo, van a venir pensamientos de su antigua vida, recuerdos y cosas. Y necesitamos purificarnos. Entonces el Señor se ciñe en la toalla y le va a lavar los pies y le dice, ejemplo yo les doy para que así como yo hago, ustedes hagan entre ustedes. Entonces la pregunta es, ¿discernimos el cuerpo de Cristo para tomar la Santa Cena?
¿Lo estamos discerniendo? ¿Estamos entendiendo? La plenitud del poder de Dios está en nosotros, y nosotros, en vez de mantener esa plenitud de ese poder, nos estamos distanciando, nos estamos separando, nos estamos dividiendo por conceptos, por color de vestido, por color de piel, por categorías. Hay cristianos de primera clase, de segunda clase, de quinta clase, de todo. ¿No dice la Biblia? Dice la Biblia, si llega un hermano a la iglesia y andrajoso, y llega otro bien vestido con anillo, no le decís al que viene en buen estado, siéntate aquí y tú quítate de ahí. No hacemos eso muchas veces, no se hace eso en el cuerpo de Cristo, y enseguida vamos a tomar la Santa Cena. No estamos hablando mal de un hermano, muchos lo hacen. Muchos están juzgándolos, criticándolos, achacándole pecados que están hechos lejos de entender y de conocer. Y somos la plenitud de aquel que lo llena todo. Bueno, este video se cortó, ahí trato de empatarlo ahora. Pero hay que seguir, hay que hablar de esto, porque no podemos participar de la Santa Cena con ignorancia. Tenemos que entender, tenemos que saber que el que comiere y bebiere sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados, muchos enfermos y muchos han muerto. Es que ni siquiera entendemos por qué se murió fulano. Es que ni siquiera entendemos por qué este está enfermo, por qué este está débil en la fe, débil en su vida, en su cuerpo físico. Porque de esto no se habla. Hoy en día solamente se habla de bendición y de prosperidad. Pero Él es primero que todas las cosas. Entonces dice que para que nosotros, dice que tenemos que tener entendimiento, para que, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? Que estemos debilitados, que estemos enfermos, que nos moramos así de la noche a la mañana, pues sin más ni más, sin haberlo entendido. Porque no se nos han iluminado, necesitamos una iluminación, entiéndalo. Aquí dice, para que el Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación. La sabiduría viene de Dios, la revelación viene de Dios. La revelación no son las mañas y las cosas que los hombres nos quieren meter. La revelación de Dios viene por el Espíritu. No viene de la sabiduría humana. Hablamos sabiduría no de este mundo, ni de los principales hombres de este mundo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, en revelación. La sabiduría oculta, la que ninguno de los hombres conoció, porque si lo hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y hablamos sabiduría de Dios en misterio, en revelación. La que Dios revela por el Espíritu. No es por los seminarios teológicos, no estoy en contra de ellos, pero ellos nos dan conocimiento, pero no nos dan revelación. Ellos nos enseñan la doctrina, nos dan la teología, pero no nos dan la revelación. La revelación viene porque el Espíritu le trae una iluminación, le alumbra los ojos del entendimiento. El entendimiento tiene ojos para ver. Por el entendimiento yo puedo ver las cosas. Así dice la Biblia. Por la fe, los ojos del entendimiento son la fe. Por eso la Biblia dice cuando habla de la fe, por la fe entendemos. Yo puedo entenderlo por la fe. Haber sido constituido el universo de tal forma que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. No dice de las que no existían, sino de las que no se veían. De tal manera que para poder tener esa plenitud, yo tengo que entender de dónde viene mi sanidad. Ya está hecha. ¿De dónde viene la vida abundante? ¿De dónde viene la capacidad para poder resistir, para poder mantenerme vigoroso y fuerte? No viene de las vitaminas. Bueno, si usted se las quiere tomar, eso es problema suyo. Si usted se quiere poner inyecciones, no peca por eso. Si usted tiene temor de que si no se toma esto o aquello se va a morir, pues eso ya es problema suyo.
pero por la fe entendemos haber sido constituido el universo de tal manera que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían, hermanos queridos. Aquí hay que poner el cascabel al gato. Aquí tenemos que entender eso. Y dice, ¿para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La herencia de Dios ya la puso dentro de nosotros. La herencia que usted y yo vamos a recibir del cielo, ya Él la depositó dentro de nosotros. Una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en el cielo. Sí, allá se va a volver eterna. Pero ya Él nos dio ese poder para llegar allá. Para disfrutar aquí lo de allá. Por eso dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo se hace. En el cielo usted obedece y nadie lo va a buchear. Nadie le va a hacer bullying. Nadie se va a burlar. Nadie le va a decir religioso ni camantulero. Nadie le va a decir eso. Los que no les gusta orar aquí, ¿qué van a ir a hacer al cielo? Cuando allá, día y noche, no se cansan de decir santo, 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 santo. ¿Cómo hacemos? Entonces, esas riquezas están dentro de nosotros. Las puso Dios. ¿Cuáles son esas riquezas? Las que trajo Cristo. El poder, la unción, la autoridad del Espíritu, su palabra, su sabiduría, su entendimiento, los ministerios, los dones, los talentos, todo lo puso dentro de nosotros. Usted no necesita. Por eso yo estoy en contra de esas cosas. Que yo hoy te unjo por apóstol. No, ¿cuál unjo por apóstol? Eso no es así. A Dios dice, estableció, puso a unos, entonces estableció, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No, que gracias a mí, es que este es lo que no, Señor, dele gracias a Dios de que lo usó a usted como un canal de bendición para levantar un ministerio, para levantar un hombre de Dios, una mujer de Dios. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cómo se alumbra? El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Por eso aquellos que no tienen enseñanza tienen lámpara, pero no tienen luz, como las vírgenes insensatas. Es una insensatez ser un cristiano de no asistir a una iglesia para que le enseñen la palabra, creer que se la sabe todas, pero empezar a interpretar la palabra como ellos quieren, darle el enfoque que ellos desean. Esto está bueno. Yo no quisiera parar, pero creo que tengo que parar. Yo no quisiera parar que este tema. Usted tiene que ser ministrado, tiene que saber que usted es digno de tomar la Santa Cena. Pero que su hermano que está al lado, que tiene un vestido humilde, que de pronto no habla con esa forma estereotipada con que usted puede hablar. De pronto no tiene esa finura, esa elegancia, esa clase, ese garbo para andar. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Y que Él hace parte del cuerpo de Cristo igual que usted, igual que yo. Y que si nos toca lavarnos los pies unos a los otros, tenemos que hacerlo. No estoy hablando de forma literal, de que ahora pues vaya a coger usted allí la ponchera y la toalla, venga, le lavo los pies. No, que se los lave él y se haga su paticure, dicen, ¿no? Que se lo haga él mismo, o se lo mande a hacer, allá él. Pero está hablando aquí de una forma metafórica, de una enseñanza. Ejemplo nos da él, para que así él como lavó nuestros pecados, como nos ha soportado. Dice que él soportó en el periodo de los jueces, por ahí 400, por más de 450 años soportó la apostasía de Israel. Por más de 40 años soportó a nuestros padres en el desierto. ¿Cuánto tiempo lo soportó a usted antes de venir a Cristo? A mí me soportó 41 años.
todas mis locuras, mis pensamientos, mis conceptos, mis opiniones, haciendo lo que a mí me provocaba, lo que me daba mi regalada gana. Me soportó, me sostuvo y me mantuvo y me cuidó. Y después me llamó. ¿Cuándo me llamó? Cuando ya yo no pude más hacer lo que me daba la gana. No encontré quien me ayudara. Entonces Él me extendió sus brazos. Pero me soportó 41 años. Y hay un hermanito en la iglesia que tiene un mes o un año o 10 años o 20 años, y son 20 años que me ha caído mal. Qué vergüenza con el Señor. Yo no puedo participar de la mesa del Señor así. Estaría comiendo juicio, bebiendo juicio para mí mismo. Y creo que aquí nos pasó el tráiler por encima a todos. Aquí no nos escapamos ninguno. Y entonces, ¿qué haremos? Le dijeron los judíos a Pedro. Arrepentíos. Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuántos años sintiendo fastidio, odio por la suegra? ¿Cuántos años amargándole la vida a su esposo y a su esposa? Juzgándolo. Está juzgando un santo. Si son convertidos se llaman santos. Y a los santos los juzga uno santo. Uno más santo. Uno es el que juzga, el que murió por nosotros. Usted no ha muerto por nadie para que juzgue a nadie, yo menos. Tenemos que ponernos serios. ¿Cuánto tiempo odiando? ¿Cuánto tiempo teniendo? No, yo no lo odio, sino que no lo puedo ver. Es que cada que me acuerdo de él me da cólico. Ayúdame a odiarlo. Y a veces quiere que uno odie a otro porque le cae mal. ¿Para qué le habla? No ve que es mala persona, no ve lo que me hizo. Es problema. ¿Qué te hizo? Me hizo esto, me hizo lo otro. Pues perdónalo. Ora por él y tienes que amarlo. Si tuviera hambre, dale de comer. Veneno le doy. Si tuviera sed, dale de beber. Dice la Biblia. Entonces no tenemos discernimiento. Necesitamos que Dios, el Padre de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Si tenemos un corazón así, no entramos al reino de los cielos. ¿Oyó? Porque el odio, el resentimiento, la amargura. No, yo no tengo odio por él, es que no sé, no me cuadra, no me encaja. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos son esos? Ese no es fruto del amor de Cristo. Podemos leer la Biblia por todas partes, pero tenemos que parar para participar de la Santa Cena. Únicamente lo estoy induciendo y tenemos que hablar más de esto. Este pasaje, tengo que explicar un montón de cosas de esto, aquí en Efesios. Entonces, somos la plenitud de aquel que lo llena todo. Usted recibió a Cristo, vino con la plenitud del Padre, la puso en nosotros. Y antes de irse le dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese, porque la gloria que me diste se le ha dado a ellos. Así lo dice Juan 17. Por eso la iglesia que el Señor lleva es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces, ese poder que operó en Cristo Jesús levantando de entre los muertos es el que ahora opera en nosotros. La máxima expresión del poder de Dios no está en la creación. Sí, en una manifestación de que hizo todo esto, por favor, el universo, el Dios de la gloria. Pero la máxima, aquí lo dice, según la operación, dice, ¿y cuál es la supereminente? Verso 19, Efesios capítulo 1, 19, dice, para saber cuál es y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces esa plenitud nos la entregó Él a nosotros y puso todas estas cosas bajo los pies de Cristo. Y enseguida dijo, mis pies los voy a poner en la iglesia, les voy a dar ese poder. Los pies bajo los cuales puso todas las cosas es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si no andamos en amor, como Él anduvo en amor, entonces no somos el cuerpo de Cristo y no tenemos nada debajo de nuestros pies, polvo para que nos laven. Solamente aquí, diría mi fallecida madre, se puso el dulce a mordiscos. Aquí es donde uno tiene que meditar y entender que Dios manda no ser religioso, sino conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. No esto no es cuestión de título, de iglesia, ni de credenciales, de renombre, ni de fama. Esto es cuestión de entendimiento, sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado a Él. Esta es la sabiduría que revela el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero los hombres quieren acomodar las cosas espirituales con las cosas materiales. No, y aquí dice prosperidad, entonces eso quiere decir plata. No, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Aquí dice talentos y eso es plata. ¿Quién dijo? Mis hermanos queridos, creo que necesitamos aprender más de esto. Y en la tarde voy a darle más a este mismo pasaje y a repetir algunas cosas. Y ese videito que se cortó a mí no me va a cortar, porque yo sé que todo principado, y por eso reprendo al diablo con autoridad, porque yo sé dónde lo puso Dios. Él no está enhorqueteado aquí en la nuca mía, Él no estaba pisándome la cabeza a mí, porque la Biblia dice en Romanos 16:20 que en breve el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. ¿Por qué lo va a aplastar bajo nuestros pies? Porque ahí está, sino que no es tiempo de apretarle la cabeza. Así dice la Biblia. Y esto tenemos que aprenderlo. No le gustan muchos predicadores y no le gustan muchos cristianos, como yo predico. Pero como yo no tengo que agradar a los hombres sino a Dios, dice Pablo, si agradar a los hombres no será siervo de Cristo. De modo, mis hermanos, que vamos a participar de la Santa Cena. Yo le pido el favor, no vaya a comer juicio. Usted digno, porque usted fue comprado a precio. Porque el Señor lo compró y puso su riqueza dentro de usted. Usted digno. No lo haga de forma indigna. Si estas cosas están en su corazón, tomémonos un par de minutos y decidámosle al Señor que nos perdone. Que, Señor, yo no sabía lo que hacía, pero Él ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ahora manda en todos los lugares que los hombres se arrepientan, dice la Escritura. Entonces vamos a orar al Señor y vamos a participar de la Santa Cena. Aliste su copita, aliste ahí su pancito, su galletita, lo que sea. Si no tiene vino, jugo de la vid, juguito de uva, pues hágalo, hermano, aunque sea un fresco de esos de uva que venden por ahí, lo hace y lo congela, y eso tiene un proceso cuando lo congelan y lo descongelan. Yo no lo voy a explicar esto ahora, no estoy hablando de química. Y si no, con agua. El Señor un día, el agua la convirtió en vino. Dígale, Señor, pues no tengo, pero yo quiero participar, me ha tocado tu palabra, yo quiero ponerme en paz contigo, quiero recordar que tu muerte fue por mí, para darme toda esta gloria, y tu venida es para que esa gloria se manifieste delante de todo el universo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y que participe con nosotros, pero pongámonos en paz con Dios. Yo aquí tengo mi copita, jugo de la vid, y tengo mi pancito. Todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús,
Si quiere, ore conmigo, hermano, pero necesitamos ponernos en paz. Déjeme guiarle. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, Señor. El pecado número uno es el desamor. Yo sé que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, perverso y malo. Y guiado por mi corazón, Señor, muchas veces, Señor, me he enemistado con mi hermano. En vez de amarlo, lo he aborrecido. En vez, Dios mío, de sustentarlo, lo he pisoteado, Señor. Yo sé que en vez, Dios mío, Señor, de hacer lo correcto, de verlo pecar y redargudirlo con un espíritu de mansedumbre, lo he juzgado, lo he condenado y lo he sacado, Dios mío, Señor, aún de tu cuerpo, diciendo que no es tu hijo. Yo hoy me quiero arrepentir en el nombre de Jesucristo. Quiero pedir perdón por todos mis pecados, pero especialmente, Señor, por no haber sabido entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cuando yo estoy persiguiendo la iglesia, Pablo me enseña que estaba persiguiéndote a ti. Tú le dijiste a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él no te perseguía a ti, te perseguía a la iglesia. Solamente que no se daba cuenta que la iglesia es Cristo Jesús. Y ahí, Señor, nos hemos metido en muchos problemas. Por eso recurrimos a ti, porque tú eres nuestro abogado, el único que nos puede sacar de esta encrucijada. Yo reconozco mis pecados, reconozco, Dios mío, Señor, que necesito, Dios mío, tu misericordia. Y además de tu misericordia, necesito una ministración especial que me haga libre, Dios mío, Señor. Yo renuncio al odio, al resentimiento, a la amargura, a la soledad, a la crítica, Señor, al chisme, a todas esas cosas, Dios, que pueden contaminar mi vida y ser tóxicas para los que están a mi lado, Señor. No solamente mis hermanos, no puedo odiar a nadie, porque yo soy nacido de ti, por tu palabra, y tú eres amor. Y debo andar en amor como Cristo anduvo en amor y se entregó por nosotros, Señor. Así lo dice tu palabra. Yo bendigo tu nombre santo. Yo recibo tu perdón. Yo recibo, Dios mío, tu misericordia, Señor. Dígale al Señor, yo recibo tu perdón. No confieso mi pecado y me aparto, Señor. Y, Señor, y reconozco que este pan es figura de cada uno de nosotros, Señor. Este pan que ahora tengo en mis manos, Señor, que representa tu cuerpo. Yo soy un pedacito de ese pan entero. Cada uno de nosotros es un pedacito de ese pan. Yo bendigo este pan, Señor, y estoy bendiciendo tu cuerpo, estoy bendiciendo la iglesia. Y yo bendigo tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, porque es ahora la sangre del pacto lo que nos hace, Dios mío, Señor, ser pueblo tuyo, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, yo te alabo y te bendigo. Yo te glorifico con todo mi corazón. Te exalto, Dios de los cielos. Te doy la gloria y la honra. Y bendigo tu pueblo, Señor. Yo bendigo cada uno de mis hermanos. Y pido perdón, Señor, si alguno, Dios mío, ha sido ofendido con mis labios, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, que el que no ofende de palabras o de hecho es un hombre perfecto, capaz de refrenar su propio cuerpo. Y yo sé, Señor, que muchos de los pecados por no refrenar nuestro cuerpo están en poder, Señor, de la lengua, que no hemos sabido bendecir. Por eso no recibimos bendición, porque no hemos entendido que hemos sido creados para bendecir. Para poder recibir la bendición tenemos que bendecir a otros, Señor. Pues yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Y yo perdono a aquellos, Señor, benditos, todos aquellos que han sido causa de angustia, de tormento, de dolor. Señor, todos aquellos que han causado tristeza en mi corazón, que en un momento dado, Dios mío, Señor, han despertado en mí, oh Dios, sentimientos contrarios. Pido perdón a ellos por haber sentido eso y te pido perdón a ti, oh Dios. Y los perdono también para que tú me puedas perdonar, Señor. Aquí estamos, delante de ti, oh Dios. No hay nada oculto. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que tenemos que darle cuenta. Y hoy yo quiero estar en paz contigo. Yo te quiero dar, oh Dios, toda la gloria a ti, Señor, y bendecir tu nombre. Yo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada hermano. Y bendigo este pan y esta copa. Y bendigo tu nombre eterno, que es sobre todo nombre, en el cual nosotros hemos creído.
Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Comamos el pan. Recuerde que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En el nombre de Cristo, muchas gracias te damos. Amén. Muchas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu favor, por tu amor eterno, por tu gracia bendita. Yo alabo tu nombre y bendigo tu gloria. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Por tu herida fuimos curados y con tu sangre preciosa tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paz con Dios y con los hombres. Amén. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Démosle gracias a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias, Padre, por esta misericordia con que tú, Señor, nos has amado, Señor. Yo honro tu nombre y bendigo tu presencia. Y te doy gracias por cada hermano que tú, Señor, has ministrado con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, fieles. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Hubo una falla técnica aquí, una falla en el internet, se cerró y volvió y se abrió, pero voy a tratar de recuperar la primera parte y a ver si los uno estos dos videos. Y si no, volvemos a hacer la enseñanza, Dios nos guiará. Y vamos a continuar hablando de esto. De todas formas, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por participar con nosotros y la gloria sea para Dios. Aquí estamos para servir a Dios. En la tarde, con la ayuda del Señor, a las 6 de la tarde vamos a estar aquí para continuar con otra enseñanza. Dios les bendiga.